Hola, hola, mis seriu copyright filos turcos. CEU superíndice 3 moestu, n pasando el día de hoy. Espero que súper bien y si no pues prepurrense porque hoy vamos a chismosear a gusto sobre esas relaciones de novela que a veces se cocinan en el set de grabaciu superíndice 3n. Y no me refiero a romances pasajeros, sino a esos que nos hacen preguntarnos, ¿serú amor verdadero o una jugada maestra de marketing? Hoy vamos a destapar un poco el drama de True S de las CEU maras, analizando esas parejas que nos hicieron suspirar, pero que luego, pues, la cosa no terminu superíndice 3 tan idúlica como pensu vamos. Y su copyright que muchos estu, NAQ por el tutulo, a su que vamos a hablar de Ande Eru párrafo el Kerem Bürsin, pero no nos quedaremos au. Hay otras historias dignas de ser analizadas. Antes de que sigamos quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo el mundo de las series turcas, los dramas y los secretos de las estrellas, no se olviden de suscribirse a mi canal. Asu no se pierden ningún vídeo nuevo y me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo. Y ahora rense porque vamos a empezar con el salseo. Empecemos con la pareja que encendió superíndice 3 las pantallas y las redes sociales, Ande Eru párrafo el Kerem Bürsin. Su romance en la serie Senu con diéresis al cap traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Ay, Eda y Serkan. Una cúmica innegable, miradas que derretúan el hielo y una historia de amor que nos tuvo enganchados durante meses. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en Italia, pero sus becas son canceladas. Desesperada acepta un acuerdo con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, para fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright le pague sus estudios. Obviamente lo que empieza como un simple contrato termina en algo mucho ese profundo y, para nuestra alegría, ese amor se extendió superíndice 3 fuera de la pantalla. La producción superíndice 3n de Senu con diéresis al cap fue un fenu superíndice 3 meno desde el principio. La serie no solo capturó superíndice 3 al público turco, sino que también copyright n se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito internacional, alcanzando audiencias en Latinoamu copyright rica, Europa y Asia. Parte de su atractivo radicaba en la superíndice 3 mula clásica de la comedia romántica, con toques modernos y una puesta en escena cuidada. Pero sin duda el ingrediente secreto fue la innegable química entre Ande Eru párrafo el y Kerem Bürsin. Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n después copyright S de meses de especulaciones. Se les veo a felices enamorados, viajando juntos, compartiendo fotos y mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Eran la pareja del momento, el sueu más menos o hecho realidad para los fans de la serie. La prensa turca e internacional se volcó superíndice 3 con su historia, y la popularidad de ambos actores se disparó superíndice 3 a UNMUS. Las redes sociales se inundaron de hashtags como almohadilla Anker y almohadilla Eda Serkan Real, mostrando el fervor de los fans por su relación superíndice 3n. Cada publicación superíndice 3n en Instagram, cada entrevista conjunta, cada aparición superíndice 3n pública era analizada al milímetro, buscándose un más menos sales de amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de Pocomur S de una o más menos o, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n. ¡Pum! La burbuja explotó superíndice 3. Los fans quedaron devastados, preguntándose Q copyright agua pasado. Y a Q es donde empiezan las teorías de conspiración superíndice 3n. El comunicado de la separación superíndice 3n, parco en detalles, solo alimentó superíndice 3 las especulaciones. La prensa del corazu superíndice 3n turca se lanzó superíndice 3 a investigar, buscando la razón superíndice 3n de True S de la ruptura. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de la presión superíndice 3n de la fama, incluso de terceras personas. Muchos se preguntaron si su relación superíndice 3n ha sido genuina o si, en realidad, ha sido una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la serie y de ambos actores. Hay que reconocer que Senu con diéresis al cap tuvo un con diéresis copyright sito arrollador, en gran parte gracias a la química entre Ande y Kerem. ¿Fue esa química real o actuada? Es difícil saberlo con certeza.
La promoción superíndice 3N de la serie se ve y su superíndice 3 fuertemente en la relación superíndice 3N entre los protagonistas. Las entrevistas conjuntas eran frecuentes, y los actores no dudaban en compartir a nu copyright notas sobre su convivencia en el set y fuera de u con diéresis copyright L. Esto, naturalmente, alimentaba la ilusión superíndice 3N de los fans de que su amor era verdadero. Algunos argumentan que su relación superíndice 3N parecua demasiado perfecta, demasiado instagrameable. Cada foto, cada mensaje, cada aparicio superíndice 3N publica parecua cuidadosamente planeada para generar impacto y mantener a los fans enganchados. Otros, en cambio, defienden la autenticidad de su amor, argumentando que las emociones no se pueden fingir tan fácilmente. Los gestos, las miradas, el lenguaje corporal, todo apuntaba a que había algo que simple amistad entre Andy y Kerem. Además, algunos de sus amigos cercanos salieron en su defensa, asegurando que su relación superíndice 3N era genuina y que ambos estaban muy enamorados. Lo cierto es que independientemente de las razones de su separación superíndice 3N, el romance entre Andy y Kerem dejó superíndice 3 una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Su historia nos enseña más menos u con diéresis superíndice 3 que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N, pero también copyright N que las apariencias pueden engau más menos ar. Y bueno, el tiempo dirá la verdad. Solo ellos saben que copyright pa su superíndice 3 realmente. Quizú algún dúa decidan contar su versión superíndice 3N de la historia, pero hasta entonces, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Pero no nos quedemos solo con esta historia. Hay otros casos interesantes que vale la pena analizar. Pasemos a otra pareja que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N, Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen. Ellos se conocieron durante el rodaje de la serie U con diéresis al Q, una adaptación superíndice 3N de una famosa novela turca. La serie, ambientada en la Turquía de principios del siglo XX, les brindó superíndice 3 el escenario perfecto para que su amor floreciera. U con diéresis al Q es una serie de drama romántico de U con diéresis copyright poca que cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que es enviada a un internado. Aún más menos os despu copyright S, regresa a su pueblo natal y se enamora de su primo Kamran, interpretado por Burak Uzuparrafoibit. La serie fue un U con diéresis copyright cito en Turquía y en muchos pauses de Latinoamu copyright rica, gracias a la química entre los protagonistas y a la cuidada ambientación superíndice 3N. El vestuario, la música, los escenarios, todo contribúa a crear una atmósfera superíndice 3 esfera romántica y envolvente. A diferencia de Andy y Kerem, Burak y Fariye fueron muy discretos con su relación superíndice 3N al principio. No compartían muchas fotos juntos en redes sociales y evitaban hablar de su vida personal en entrevistas. Sin embargo, los rumores sobre su romance eran cada vez más fuertes, y finalmente confirmaron su relación superíndice 3N poco después copyright S de que terminara la serie. Esta discreción superíndice 3N, lejos de apagar la curiosidad de los fans, la alimentó superíndice 3 a UNMUS. Se les veo juntos en eventos públicos, y aunque evitaban posar de forma cariú más menos osa, sus miradas y sonrisas delataban la complicidad que existió entre ellos. Su relación superíndice 3N avanzó superíndice 3 a paso firme. Se casaron en una ceremonia espectacular en Estambul, y desde entonces se han convertido en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Tienen un hijo, Karan, y suelen compartir momentos familiares en redes sociales. Su boda fue un evento de gran magnitud, retransmitido en directo por televisión superíndice 3N y seguido por millones de personas en todo el mundo. Desde entonces se han convertido en un ejemplo de pareja su superíndice 3 lida y estable, alejada de los escándalos y centrada en su familia. Q copyright diferencia a Burak y Fariye de Andy y Kerem. En primer lugar, su discreción superíndice 3N. Mientras que Andy y Kerem parecen disfrutar del protagonismo y de la atención superíndice 3N medio utica, Burak y Fariye siempre han mantenido un perfil bajo. En segundo lugar, su relación superíndice 3N parece su superíndice 3 lida y estable. Llevan muchos aún más menos os juntos, han formado una familia y se les ve felices y compenetrados. Quizú la clave de su U con diéresis copyright cito resida en su capacidad para separar su vida personal de su vida profesional, y en su compromiso mutuo. Esto no quiere decir que la relación superíndice 3N de Andy y Kerem fuera falsa o que estuvieran actuando.
simplemente cada pareja vive su amor de manera diferente. Algunas prefieren compartirlo con el mundo, mientras que otras prefieren mantenerlo en privado. Y ambas opciones son válidas. Lo importante es que cada pareja se sienta CU superíndice 3 moda con la forma en que vive su relación superíndice 3N, y que no se deje influenciar por las expectativas de los DMUS. Otro caso interesante es el de Demet Özdemir y Oyuzhan Koupárrafo. Demet es una de las actrices MUS populares de Turquía, conocida por sus papeles en comedias románticas como Erken Zikuay y Doyduyunep Kaderindir. Oyuzhan, por su parte, es un famoso cantante y compositor. Ambos son figuras muy populares en el mundo del espectáculo turco, y su relación superíndice 3N generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Demet y Oyuzhan se conocían desde hace tiempo, pero su relación superíndice 3N se hizo pública en 2021. Su romance fue una sorpresa para muchos, ya que ambos tenían perfiles muy diferentes. Sin embargo, parecían muy enamorados y felices. Se casaron en una ceremonia impresionante en Estambul, con cientos de invitados famosos. La boda fue un evento de gran magnitud, con una puesta en escena espectacular y la presencia de numerosas celebridades turcas. Pero al igual que en el caso de Hande y Kerem, la felicidad no duró superíndice 3 mucho. Apenas 8 meses después copyright S de la boda, anunciaron su divorcio. Otro bombazo. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión superíndice 3N de la vida pública. El breve matrimonio de Demet y Oyuzhan es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo. La fama y el escrutinio público pueden afectar a una relación superíndice 3N. A pesar de la gran expectación superíndice 3N que generaron, su amor no pudo superar los obstáculos que impuso la vida de celebridad. El caso de Demet y Oyuzhan es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. A veces las diferencias entre dos personas son demasiado grandes, y la presión superíndice 3N de la fama puede hacer que una relación superíndice 3N se vuelva insostenible. También copyright N es una muestra de que el matrimonio no es una garantía de felicidad, y que a veces, la mejor decisión superíndice 3N es tomar caminos separados. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto. Que el amor en el mundo de las series turcas es complicado, como en la vida real. A veces es genuino, otras veces es producto del marketing, y otras veces simplemente no funciona. Lo importante es no dejarse llevar por las apariencias y recordar que detrás de cada pareja famosa hay dos personas con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y hablando de decisiones, recordemos la serie Kiral Kaik. Esta comedia romántica nos presenta a Defne, una joven camarera que acepta una oferta inusual, fingir ser la novia de Umer, un exitoso diseñador más menos de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que comienza como un simple contrato se complica cuando Defne y Umer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. La trama de Kiral Kaik refleja la delgada línea que separa la ficción superíndice 3N de la realidad en el mundo de las series turcas, y nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de las relaciones que vemos en pantalla. Aunque la pareja protagonista, Elu Párrafo y Sangui Barardu Párrafo, no tuvieron un romance en la vida real, su química en pantalla fue innegable. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que muchos fans deseaban que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Kiral Kaik es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. La magia de la actuación superíndice 3N puede hacernos creer en historias de amor imposibles, incluso cuando no hay una relación superíndice 3N romántica fuera del set. La profesionalidad de los actores y la habilidad de los guionistas para crear personajes en traumas más menosables son clave para el con diéresis copyright sito de este tipo de series. Finalmente me gustaría mencionar AIC 101, una serie juvenil de Netflix que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. A través copyright S de sus esfuerzos descubren el amor, la amistad y el poder de la unión superíndice 3N. Aunque la serie se centra principalmente en las relaciones entre los estudiantes, también Copyright N explora el romance incipiente entre dos de los profesores. AIC 101 nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados y que a veces, las conexiones muy fuertes se forman en circunstancias difíciles. La serie también Copyright N aborda temas relevantes para los superíndice 3 venes, como la identidad, la aceptación superíndice 3N y la importancia de la educación superíndice 3N.
En resumen, hemos visto que las relaciones en el mundo de las series turcas son variadas y complejas. Algunas son genuinas y duraderas, otras son efímeras y otras simplemente son producto de la imaginación superíndice 3N de los guionistas y la habilidad de los actores. Lo importante es disfrutar de las historias, sin idealizar demasiado las relaciones de las celebridades y recordar que todos somos humanos, con nuestras propias virtudes y defectos. No debemos olvidar que detrás de cada personaje que vemos en pantalla hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de las relaciones amorosas en el mundo de las series turcas. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que el romance entre Hande y Kerem fue real o puro teatro? ¿Conocen otras parejas de series turcas que hayan tenido historias similares? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Me ayudarán un montón Superíndice 3N. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.